enfocarnos en lo que verdaderamente para nosotros es importante. Y dentro de los temas que el día de hoy específicamente vamos a tratar de abordar, tiene que ver con el 1, con el 2, con el 3 y con el 6, que es el arrebatamiento de la iglesia, la tribulación, el anticristo y la segunda venida. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo, por ahí me salté un par de temitas, porque sí, en verdad es bastante el contenido, ¿no? Entonces empezaríamos con lo que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Me acompaña a la escritura en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 5. Hay varios versículos que nos hablan acerca de esto, pero quisiera empezar primeramente con este y al transcurso de este tema iremos desglosando más a profundidad otros versículos que están en el mismo nivel que este. Amén. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 5, es el apóstol Pablo hablando de la iglesia de Tesalónica respecto a este tema. Y ahorita vamos a ver por qué Pablo habla tanto de este tema justamente a esta iglesia, por qué no tal vez a otra, sino a la iglesia de Tesalónica. Amén. Me diga cuando lo tengamos. ¿Ok? 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y así en la posición en la que se encuentra, pero con mucho respeto a la palabra, leemos de la siguiente manera. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para este momento el apóstol Pablo está hablando justamente a la iglesia de Tesalónica, porque hay un tema en el cual ellos están haciendo preguntas justamente al apóstol Pablo, y hay otro capítulo que nos habla respecto a esto, pero lo voy a leer más adelante. En la iglesia de Tesalónica se están convirtiendo nuevos creyentes a través de la predicación, y ellos están viviendo en el evangelio, están creyendo en la escritura, están creyendo lo que el apóstol Pablo les está enseñando por medio del evangelio, pero se están dando cuenta de algo que está sucediendo, que hay hermanos en la fe que están muriendo. Hay hermanos en la fe que están, que están muriendo y tienen dudas acerca de qué está pasando con ellos, y están hablando acerca de la venida del Señor, y que ellos esperaban para ese tiempo la venida del Señor se efectuara. Tenemos que recordar que en Hechos capítulo 1 se nos describe un momento en el cual el Señor Jesucristo se hace presente, pero la Escritura nos dice que Él es levantado en el cielo, en las nubes. Y hay un par de varones que están ahí, y que los discípulos, mientras están mirando al cielo, les hace la pregunta, les dice: ¿por qué miran al cielo? De cierto les digo que así como ven que el Hijo del Hombre es levantado, así de esta misma forma vendrá en el cielo, en las nubes. Entonces ellos tienen algunas dudas que no están siendo muy aclaradas, y dicen: ¿qué está pasando con aquellos que están muriendo en la fe? Y bueno, antes de entrar en esta parte, quisiera abundar acerca específicamente de lo que dice este versículo. Esto que acabo de comentar lo voy a hablar en un siguiente pasaje bíblico. Cuando se nos habla acerca de este momento, el arrebatamiento de la iglesia, podemos tener varias o diferentes palabras que nos hacen alusión a esto, y una de las que se usa aquí es justamente la venida del Señor. A esto lo vamos a atribuir de esta manera, y esta frase fue usada para hablar acerca de su segunda venida. La primera venida se dio en el nacimiento del Señor Jesucristo, en el nacimiento que se da y mientras el tiempo que el Señor Jesucristo está aquí en la tierra. Y otra palabra que vamos a encontrar justamente que se atribuye a esto y que se usa en la Escritura es el día del Señor, ¿sí? Y esto nos da la pauta para el inicio del fin, y vamos a estar abundando un poquito más adelante acerca de esto. La Escritura dice, el apóstol Pablo, que debemos de estar listos
para nuestra reunión con Él. Lo está describiendo como una reunión, justamente como un encuentro que se dará con nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a pedir que me acompañe justamente a Hechos, capítulo 1, versículo del 9 al 11, que tiene que ver con algo de lo que estaba mencionando hace un momento. Hechos capítulo 1, desde el 6, vamos a leer desde el 6 hasta el 11. Hoy vamos a leer mucha Biblia, va a empezar bien el año. Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 11, ¿lo tenemos? Muy bien, escuchemos atentamente, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos tienen ahí una duda. El versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, ahí hay una respuesta, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Desde ese momento entonces se les está revelando, se les está abriendo el panorama, que aún a pesar de esto los discípulos poco entendían. Recuerden que si nos ponemos en los zapatos de los discípulos, ellos están viviendo la historia. Hoy usted y yo podemos gozar de que ya se nos explique acerca de esos eventos, pero para ellos era algo totalmente nuevo. Por lo tanto, yo personalmente trato de no caer en un juicio muy duro sobre los discípulos, ¿sí? Porque ellos estaban viviendo la experiencia en carne propia, era la novedad de ese momento. Ver al Señor Jesucristo, ver que hacía milagros, prodigios y señales, y tratar de creer que realmente era Él el Mesías. Y podemos ver que muchos de estos discípulos cometían errores aún a pesar de verle hacer todo esto. Tenemos a un Pedro que cometía errores y que incluso le negó. Entonces a veces tenemos un juicio de valor muy severo para con ellos, y realmente si yo me pusiera en sus zapatos y si yo hubiera sido un discípulo, creo que yo hubiera cometido también un par de errorcillos por ahí, de incredulidad. Así es que hoy tenemos usted y yo una bendición y una ventaja, que la escritura, la historia ya se escribió y hoy la tenemos revelada en la palabra y podemos tener una interpretación correcta respecto a ella. Y entonces ellos están teniendo esta imagen y los ángeles desde el cielo los miran, y yo me pudiera imaginar a los discípulos con la boca abierta mirando hacia el cielo lo que está sucediendo, porque son acontecimientos sobrenaturales. O sea, usted puede ver a alguien ahorita en el cielo, en una nube. ¿En qué pensaría? ¿De qué manera usted actuaría? Entonces ellos tenían una duda, porque respecto a las profecías para el hebreo, para el judío, hay una duda, y tiene que ver con respecto al templo, justamente, porque para esos momentos pues había estado en ruinas. Y hay algo que para el hebreo era muy icónico de la presencia de Dios sobre ellos, era justamente el templo. De tal manera que cuando ellos edifican casa para el Señor, y tenemos todo el transcurso del tiempo de los reyes, ellos ponen su confianza en el templo, a tal grado que incluso hasta llega a ser como un amuleto para ellos. Porque cuando ellos van a ser llevados al cautiverio y se profetiza sobre la cautividad que era inminente, que iba a llegar, el rey en turno cuestiona o consulta con sus sacerdotes en ese momento y para encontrar una respuesta, y sus sacerdotes les dicen: no te preocupes nada, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. En otras palabras, estaban poniendo su confianza en un edificio. Pero nosotros por la historia sabemos que aún con todo y templo, ellos fueron llevados al cautiverio. Ellos tenían una fijación muy especial por el templo. Es por eso que ellos están preguntando ahorita en este momento, dice: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Restaurarás, porque ellos no eran una nación autónoma en ese momento. Ellos estaban bajo el yugo romano, que les permitía estar en esta región de Israel, pero no tomaban decisiones propias, hablando desde la legislación, desde las leyes, desde las normas.
La autoridad moral hasta este momento y religiosa eran